Laboratorios Medix presenta. La pintura, la escultura sagrada, la arquitectura, la poesía, la música sacra nos habla de Dios, de lo sagrado, de lo divino, de la Virgen María y de los santos. Y parte de la belleza de la Santa Misa y parte de la belleza de la liturgia es precisamente la música sacra y la proclamación de los salmos debida y adecuadamente. Y de eso hablaremos hoy en Ver y Creer, y le invito a que se quede con nosotros y nos acompañe para acercarnos a la música sacra. Esa conocida expresión, quien ora y canta, ora dos veces, qué cierta es. Sea usted bienvenido a Ver y Creer, gracias por estar con nosotros, gracias por el favor de su atención. Comencemos este programa precisamente con esta información que preparamos para usted, explicando qué es la música sacra. Los primeros cristianos tomaron las formas musicales de los lugares donde se establecieron y las adaptaron a los cantos de las celebraciones litúrgicas. De esta manera, por ejemplo, los cantos del Hosana, el Aleluya y el Kyrie, que hoy se conocen como Señor, ten piedad, provienen de textos bíblicos originalmente judíos. Los responsorios entre los que se identifica a los salmos, en los que el pueblo responde al canto de un solista, provienen de una forma musical muy común en las sinagogas. Las antífonas e himnos provienen de la música griega y las secuencias son de origen bizantino. La distinción entre música sacra y profana se encuentra en la Edad Media, cuando se le llamó sagrada a la música escrita para la celebración de la Santa Misa y del oficio divino, y profana a la que no estaba ligada a la liturgia e interpretada por juglares y trovadores con temas diversos, incluso religiosos. En la actualidad, el término de música sacra es más amplio, pues se refiere a la música que expresa la relación con el misterio divino, que conduce a la oración con el objetivo de alabar a Dios y que se interpreta en la liturgia, a diferencia de la música devocional, que aunque no es litúrgica, provoca el encuentro con Dios y es símbolo de comunión eclesial. Los intérpretes de música sacra en el ejercicio de su ministerio deben observar la regla de San Benito que dicta: consideremos cómo debemos comportarnos en presencia de Dios y de sus ángeles, y mantengámonos de tal forma que nuestras mentes estén de acuerdo con nuestras voces. Esto para comenzar, queridos amigos, para profundizar. Recibo con afecto a Eduardo Acosta, él es formador en música sacra. Bienvenido, Lalo. Muchas gracias, Roberto, por la invitación. Qué gusto que estés aquí para que nos digas cómo se deben proclamar los salmos, como debe ser, como Dios manda. Una espiga. Bueno, está bien, sí, pero está mejor también cuando se hace como debe hacerse. Recuerdo al Papa Benedicto XVI, cuántas veces no habló de la belleza de la liturgia y de la música sacra. ¿Qué no quiso él que se recuperara el canto gregoriano? Bueno, en realidad, desde Concilio Vaticano II. Concilio Vaticano II, en su capítulo 6 de Sacrosanctum Concilium, que habla específicamente de la música sacra, dice claramente que por encima de todos los géneros de música sacra, el canto gregoriano es el propio de la liturgia romana. Hay otros géneros, además del canto gregoriano, como es la polifonía clásica, ejemplo muy claro de ello Giovanni Pierluigi de Palestrina o Tomás Luis de Victoria. La polifonía moderna, en el que ya podemos encontrar, por ejemplo, a compositores de este mismo siglo, como Arvo Pärt, o como, por ejemplo, el maestro Frisina, que es además sacerdote y es el director del coro arquidiocesano de Roma. Alejandro Mejía, ilustre mexicano. Aunque Alejandro Mejía ya es más bien del cuarto género de música litúrgica, que es el canto popular litúrgico. Ajá. Así es. Oye, ¿es cierto que el rey David escribió los salmos? Bueno, son 150 los salmos. Según algunos estudios, parece ser que el rey David en realidad solo es autor de 73 de ellos. Uh-huh. ¿Y por qué en la Santa Misa se debe proclamar siempre un salmo? El salmo, bueno,
ya hablabas del Papa Benedicto XVI. El Papa Benedicto XVI, en una de sus series de catequesis que daba los miércoles en la audiencia general, como ahora lo hace el Papa Francisco, él en una de esas series de catequesis habló acerca de la oración. Y en una de ellas mencionaba justamente que los salmos es la manera en la cual Dios nos enseña a orar. Entonces nos decía, hagamos de cuenta que nosotros somos como niños pequeños que no saben hablar, que balbucean. Entonces, para que no perdamos tiempo en aprender cómo hacerlo, Dios nos enseña cómo a través de los salmos. Entonces, justamente lo que nosotros hacemos en la Santa Misa, cuando se proclama el salmo después de la lectura, es, por un lado, responder a Dios usando sus propias palabras, porque recordemos que los salmos también son Sagrada Escritura. Entonces, lo que hacemos es, repito, responderle usando sus propias palabras, haciéndolas nuestras, pero además el salmo, además de que responde a la lectura que acabamos de escuchar, nos abre a entender el Evangelio que vamos a escuchar después. Porque recordemos que la primera lectura y el Evangelio siempre van en una misma línea. De alguna manera, la primera lectura anuncia algo que en el Evangelio se cumple. Y el Salmo nos ayuda a hacer esa conexión. Por eso es tan importante el papel del Salmo en la misa. Es parte esencial de la liturgia de la palabra. Bueno, y por eso es tan importante proclamarlo bien. Claro. Mire, dentro de la música sacra está la música litúrgica. Digamos que la música litúrgica es música sacra, pero no toda la música sacra es música litúrgica. A ver, ¿hice un rompecabezas? No, mire. Ahorita usted va a ver la diferencia. ¿Qué es la música litúrgica? La música litúrgica es siempre música sacra, aunque no toda la música sacra es litúrgica, porque es música que debe conformarse a los textos de la liturgia e insertarse armónicamente en la celebración. Las celebraciones litúrgicas se caracterizan porque en ellas está involucrado alguno de los 7 sacramentos de la Iglesia. Los sacramentos de iniciación, bautismo, confirmación y Eucaristía, los sacramentos de sanación, reconciliación y unción de los enfermos, y los sacramentos de servicio, orden sacerdotal y matrimonio. También son celebraciones litúrgicas las exequias y la liturgia de las horas. La música litúrgica debe ceñirse al esquema y a los textos de la celebración para que el pueblo de Dios participe del misterio que se celebra. Es música sacra, aunque no litúrgica, la que anima durante la exposición o procesión del Santísimo Sacramento, durante peregrinaciones, rosarios comunitarios o el rezo del Vía Crucis. El carácter de la música litúrgica no disminuye porque sea sencilla, en la medida en que esa sencillez sea noble más que banal. El uso difundido, aunque prohibido, de música secular, de canciones populares o de cantos doctrinalmente insípidos en actos litúrgicos, ha provocado que la cultura de la música eclesial en muchas parroquias haya sido llevada a un callejón sin salida, en el que cada vez se puede decir menos sobre su verdadera razón de ser, como mencionó en varias ocasiones el Papa Benedicto XVI durante su pontificado. El ministerio de los músicos litúrgicos consiste en comunicar, a través de la música, la relación con Dios, quien es el centro de toda función sagrada. Sí, se puede caer en un callejón sin salida, ¿no? Cuando vas a misa y termina con algo de los Beatles. Pues yo fui a una boda y terminó con All You Need Is Love. Sí, pues claro. Qué romántico, pero estamos en un acto litúrgico. Así es. O una adoración eucarística donde hay cantos, ¿no? Y no hay música sacra ni siquiera, son cantos populares, ¿no? Bueno, recordemos que el canto popular litúrgico también es uno de los géneros de música sacra, siempre y cuando el texto responda a las necesidades de lo que se está celebrando en ese momento, ¿no? Entonces, en una hora santa, por ejemplo, cabrían, por ejemplo, cantos eucarísticos, cantos en los que se habla o en los que se adora a el Sagrado Sacramento, a la presencia sacramental de Cristo en la Sagrada Forma, por ejemplo. Pero el problema es que el término de participación que tanto Sacrosanctum Concilium en el Concilio Vaticano II propugnó por él, este asunto de la participación activa
de los fieles en las celebraciones litúrgicas, de pronto se ha entendido como que todos tenemos que hacer de todo en las celebraciones litúrgicas. ¿Sí? Entonces el pueblo tiene que cantar siempre, el pueblo tiene que leer siempre, o este tipo de cosas. Y no necesariamente es así. Sacrosanctum Concilium claramente dice, todo fiel y todo participante en una celebración litúrgica tiene que hacer todo y solamente lo que le corresponde. O sea, todo lo que me toca hacer, pero solo lo que me toca hacer. Entonces hay momentos, por ejemplo, en una adoración eucarística en los que vale la pena que yo, pueblo, guarde silencio y escuche al cantor, o si hay una escola, a la escola, o si hay un coro, al coro. O una meditación, una reflexión. Pero depende también del esquema de la hora santa, ¿no? O sea, puede de pronto haber un momento en el que haya una meditación, haya un momento de silencio, haya una reflexión guiada, haya una lectura, haya un canto. ¿Sí? Puede desarrollarse a través de distintos momentos que vayan ayudando a la asamblea a ir participando y sobre todo participando de manera interna y sobre todo adentrándose en el misterio de aquello que estamos adorando en ese momento, que es la presencia sacramental de Cristo en la Sagrada Forma. Mira, me parece, Lalo, con esto de que participe el pueblo, con tal de que participe el pueblo, me parece que ya no hay una atención en el salmista que proclame la salmodia. Y claro, pues si a mí me dicen, vas y sube y proclama la palabra y te toca el salmo, yo no voy a poner a discutir en ese momento. Pero tampoco voy a ponerme a cantar porque no sé. Claro. Y si lo hago, se va a ir la gente, seguro. El ministerio Entonces, ¿qué hago? Lo leo. Claro. Pero al leerlo, esta es pregunta, ¿no le estoy quitando algo esencial al salmo que debe ser cantado? Mira, de entrada, ¿Qué? Los salmos en hebreo recibían el nombre de Tehilim, que significa alabanzas. Entonces ya de entrada ahí nos está dando una pista. No solo es algo que se lee, es un texto que se utiliza para alabar a Dios. Pero además, cuando la palabra Tehilim es traducida al griego, es traducida como salmoi, que la palabra salmoi quiere decir literalmente cantos para ser acompañados al son del salterio. El salterio era la palabra griega con la cual se traducía el nombre de un instrumento hebreo, que es el quinor, que es una pequeña arpa parecida a la lira romana, con la que a veces vemos ilustrado al rey David justamente. ¿Por qué? Pues porque justamente los salmos, al haber sido escritos en hebreo, tenían una métrica, así como las canciones tienen una métrica y los poemas tienen una métrica. Y esa métrica es la que permitía que fueran cantados. Entonces los salmos fueron escritos para ser cantados. Obviamente cuando los traducimos primero del hebreo al griego, después del griego al latín y del latín a todas las lenguas que hay actualmente, esa métrica se pierde. Pero justamente por eso existen los modos gregorianos, a partir de los cuales se puede, a través de ciertas fórmulas, acomodar el texto en esas fórmulas musicales y musicalizar los textos. Entonces, ¿hay varios modos para proclamar cantando los salmos? En el gregoriano hay 8 modos, por decirlo así, comunes, y hay 3 modos más que se utilizan en otras ocasiones. Entonces tendríamos en realidad 11 modos, y de cada uno de los 8 modos gregorianos hay variantes además. Y solo estamos usando uno. A veces, Generalmente, usamos uno y generalmente lo usamos de una manera un poquito incorrecta. Bueno, mire, yo haré una pausa enseguida. Al volver le pediré a Eduardo Acosta que cante aquí, en ese programa, salmos, y que los cante en los 8 modos diferentes. ¿Estás preparado? Sí, adelante. Y usted, espero, quedará deleitado y conocerá cómo hay más de un modo de proclamar el salmo, más del que conocemos. Vuelvo con esto y con más.
En Vía Vaticano, conscientes de la importancia que representa para todo creyente en Cristo Jesús el peregrinar a Tierra Santa, hemos programado para este año 2019 un viaje de peregrinación en cada mes del año a un precio sorprendentemente bajo, para hacer realidad el sueño de seguir los pasos de Jesús por Tierra Santa. Seremos testigos del anuncio del ángel en Nazaret. En Belén, aprenderemos de la Virgen María cómo contemplar y adorar a su divino niño. Renovaremos nuestro bautismo en las aguas del río Jordán, y nuestros corazones reconocerán la voz de Jesús que aún resuena en el mar de Galilea. En Jerusalén, visitaremos los lugares de su pasión, muerte y resurrección: el cenáculo, el huerto de la agonía, la Vía Dolorosa, el Monte Calvario, el Santo Sepulcro y el Camino de Maús. Además, contamos con varias opciones de combinar Tierra Santa con diversos santuarios en Europa, como Medjugorje, Lourdes, Fátima, Roma y Santiago de Compostela, entre muchos otros. Las peregrinaciones son guiadas por expertos y celebraremos la Santa Misa en los santuarios más importantes. Informes al 4980-8641 o 5207-9511 y en www.viavaticano.com. En mi peregrinación he visto más cosas de las que recuerdo, pero en mi recuerdo hay más cosas de las que he visto. Vía Vaticano. Las reliquias de la Pasión nos llevan a contemplar el cuerpo de Cristo en cada una de las partes que fueron tocadas, ya con amor, ya con violencia por cada una de estas reliquias. El Santo Cáliz, la cruz, los clavos, la corona de espinas, el rostro, la sangre, el sudario, el sepulcro de Cristo y muchas otras piezas más que nos acercan al infinito amor de Dios por nosotros. Espero que mi más reciente libro, Las Reliquias de la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo, le ayude a usted a encontrarse cercanamente con la obra salvífica, concretada por Dios, por medio de su Verbo eterno, encarnado en Jesucristo.